Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Vamos a abordar un tema que tiene que ver con el COVID-19 y desde que inició la pandemia hasta la última semana del mes de noviembre, de los casos de niños atendidos en la pediatría del Hospital Roosevelt, alrededor de 15 tenían síntomas que encajan en el denominado síndrome de Kawasaki-like, que está asociado con el COVID-19. Es un síndrome que comienza a preocupar porque los cuadros específicamente se han notado en niños. Se investigan también otros casos para determinar si se ajustan a este padecimiento que afecta a los menores de 5 años. A estos deben sumarse otros 3 que fueron atendidos en el Hospital General San Juan de Dios al 20 de octubre de este año. Así que vamos a hablar de este síndrome y su relación con el tema de la pandemia en este 2020. Le damos la bienvenida al infectólogo pediatra, el doctor Mario Melgar. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Doctor, ¿nos puede explicar cuál es la característica de este síndrome de Kawasaki? Claro, con gusto. Bueno, el síndrome de Kawasaki como tal se conoce desde hace mucho tiempo. Alrededor de los años 60, el doctor Kawasaki, precisamente a quien se debe su nombre, eh, quien casualmente falleció durante este año, describe un grupo de niños que presentan una serie de características clínicas similares. eh, Rash en la piel, ojos rojos, em, edema en manos, edema en pies, cambios en la boca, y que se asociaban y se siguen asociando a problemas principalmente en el corazón. De hecho, una de las principales preocupaciones cuando se tiene síndrome de Kawasaki es la posibilidad de afección del corazón específicamente las arterias coronarias. En las coronarias es muy raro que se afecten en un niño, en un adulto, pues los infartos se dan por problemas en las coronarias, pero en niños casi nunca se afectan por nada, a excepción de este síndrome. Y poco a poco se ha ido conociendo un poco más que es un síndrome asociado a autoinmunidad, aunque no entra entre las enfermedades autoinmunes propiamente, pero tiene algunas características muy interesantes, pareciera haber estacionalidad, pareciera ser más frecuente en ciertos países, especialmente Japón, en países asiáticos donde se ha descrito, pareciera haber algo racial involucrado, pero no se ha encontrado nunca una causa específica. Sí sabemos la consecuencia, que es inflamación de todo el cuerpo, especialmente de los vasos sanguíneos por donde va la sangre. Estos se inflaman y se inflaman prácticamente todos los órganos y se inflama también esas arterias del corazón, las coronarias, y por eso es que podemos tener después problemas. Sin embargo, este año, del inicio de la pandemia, algunos meses después de iniciada, se dio una alerta porque en los lugares donde ya había habido muchos casos de COVID-19, se empezó a ver casos aumentados de una enfermedad muy parecida al síndrome de Kawasaki, aunque no siempre encajaba. No tenía todas las características de síndrome de Kawasaki, pero sí varias de ellas. Y algunos casos, pues sí, francamente, síndrome de Kawasaki. Entonces se lanza el alerta por parte de diferentes instituciones académicas, se incluye la Organización Mundial de la Salud, y pues estamos especialmente los pediatras alertas a este síndrome, y en efecto en Guatemala, a partir del pico de COVID-19 que se dio más o menos aquí en Guatemala en junio, empezamos a ver ya algunos casos que si bien son raros, pues sí llegan a ser frecuentes, especialmente en hospitales de concentración como el que estamos nosotros, de esta enfermedad. ¿Esto se debería porque el COVID ataca las debilidades del cuerpo? Como sucede en ciertas personas que les ataca, por ejemplo, en adultos, más un sistema cardiovascular, a otros riñones, etcétera. Y en los niños estaría esto, pero estos son niños que ya tendrían algún detonante del síndrome Kawasaki, porque entiendo que el Kawasaki es como un síntoma, algo del síndrome también multisistémico, que se le llama, que no son necesariamente lo mismo, ¿no? No son lo mismo, pero son muy parecidos en cuanto a su presentación. Le mencionaba síndrome de Kawasaki, muy bien descrito desde hace mucho, hay criterios para diagnosticarlo, sabemos que el paciente que tiene fiebre, rash en piel, eritema en ojos, cambios en la boca, especialmente labios fisurados, cambio en la lengua, lo que se llama lengua afranguesada,
ganglios, especialmente si es uno solo en el cuello, edema pies y manos y rash en el cuerpo, pues se cumple criterios de síndrome de Kawasaki. No se sabe por qué da, pero sí se sabe diagnosticarlo. En el caso de COVID-19 se le puso un nombre distinto, que es síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociada a COVID-19. A veces se le pone la P de pediátrico, ¿verdad? Y por eso en inglés se llama PIMS a veces. Y esto lo que nos dice es que el cuerpo se inflama completamente. Los criterios diagnósticos son un poco diferentes, pero sí que pareciera que la fisiopatología, o sea, la causa, pareciera ser muy parecida. ¿Y qué es lo que sucede? Que por una razón que no se sabe, el cuerpo, sin tener un antecedente conocido, o sea, no son pacientes que sepamos que les va a ocurrir esto, no es que tengan ya una enfermedad de base o alguna predisposición, al menos que se conozca, desarrollen una respuesta de su cuerpo exagerada. Es como que por querer matar al virus, pues empezaran a atacar todo el cuerpo, incluyendo otra vez sus vasos sanguíneos, incluyendo prácticamente todos los órganos, y sea una inflamación exagerada. De hecho, la inflamación es buena. La inflamación es lo que nos cura muchas veces de la enfermedad. La inflamación se refiere a todas esas células y todas esas sustancias que tenemos en nuestro cuerpo que acaban con las infecciones. Y el virus, el cuerpo es capaz de responder a él y detenerlo a través de su sistema inmune, que incluye inflamar, que sí incluye el sistema inflamatorio. Son más o menos dos caras de lo mismo, diríamos. Sin embargo, en este momento, cuando se da este síndrome, ya el virus está controlado. O sea, el problema no es el virus, el problema es la respuesta del paciente. Suelen ser pacientes previamente sanos, sin ningún antecedente, los que nos pueden presentar este tipo de enfermedad. Tanto el síndrome de Kawasaki como el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociada al COVID-19 no suelen tener un antecedente de que nos pueda decir este paciente lo va a presentar. Ambos pueden ser bastante graves y la presentación de ambos otra vez es principalmente encontrar síntomas de inflamación. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como médicos cuando buscamos síntomas de inflamación? Pues fiebre es una constante. Prácticamente todos los pacientes van a presentar fiebre usualmente elevada y usualmente de regulación y de difícil manejo también. Pero también podemos encontrar lesiones en piel, les mencionaba ese rash en el cuerpo, ese eritema en los ojos, pero sin secreción. Le damos una conjuntivitis seca. No hay los cheles famosos que vemos cuando alguien tiene una conjuntivitis, ¿verdad? Que se le ve el ojo y hasta se le cierra de tanta secreción que tiene, de tantos cheles que puede llegar a tener. No, aquí está el ojo seco, pero muy rojo. Y es por la inflamación que tiene. Lo mismo la boca se puede llenar de grietas, la lengua se pone roja, ¿verdad? Todos estos son síntomas de inflamación. Pues corroboramos también con laboratorios. Hay laboratorios que podemos buscar marcadores también de inflamación y que nos dicen, no, esto ya llena criterios para un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica si es que lo estamos asociando a COVID-19. Si no hay COVID-19 asociado y tiene todas las características clínicas de un Kawasaki, pues se dice que es un síndrome de Kawasaki. Tanto se parecen que ustedes lo dijeron al principio. Se le ha llamado síndrome parecido al Kawasaki o síndrome Kawasaki-like, porque la verdad es que la presentación clínica es muy, muy parecida. Ahora, doctor, digamos, este síndrome se ha detectado en niños menores de 5 años. Digamos que cuando inició todo este tema de la pandemia en marzo, pues se empezó a crear la idea de que esto solo le daba a personas mayores y que a los niños no les daba. ¿Qué recomendaciones pudiese dar usted para los padres de familia que nos están observando en cuanto a que esta es una realidad y que el COVID sí le puede dar a los niños? Sí, sin duda. COVID-19 le da a los niños tanto como le da a los adultos. Algo que sí es una realidad es que en general la enfermedad por COVID-19 Le escuchamos, doctor. Creo que se pegó su conexión. Creo que perdimos la conexión con el doctor, pero creo, Carmina, que es importante tomar en cuenta estas situaciones que se van dando conforme ha ido avanzando el tema de la pandemia, conforme ha ido avanzando el 2020 y no tomarlo, digamos, como pues bueno, es lógico, todo lo tomamos en marzo con paranoia, y es la reacción normal ante lo desconocido, pero sí tomar las medidas de prevención
sobre todo cuando hay menores en casa, ¿no? Por supuesto, no hay que descuidarlos. Es uno de los temas por los que no se han reabierto las escuelas. No es que los niños no estén vulnerables, todo lo contrario. Lo que pasa es que en la mayoría de niños se manifiesta mucho más leve que en los adultos, pero ellos pueden ser un foco de contagio para adultos mayores, por ejemplo, y transmitir la enfermedad, porque son portadores y les da. Lo que pasa es que los niños se enferman tanto realmente que me imagino que es difícil, pero en Guatemala estaba viendo yo que ya se reportan más de 6,000 casos en menores. De niños. De niños con COVID. O sea que es algo que sí definitivamente no es que no hayan habido. Y lamentablemente, hay que decirlo, han fallecido. Han fallecido, sobre todo niños muy chiquitos. Sí, sí. Bueno, de toda edad, pero sí, es muy triste que también se haya llevado a esa población que es vulnerable a otro tipo de enfermedades, porque el resto de enfermedades infecciosas, por eso es tan importante la vacunación, los niños son más susceptibles. Por supuesto, y sobre todo con las características de un país como Guatemala, en donde hay casos de desnutrición crónica, de desnutrición aguda, otras enfermedades derivado incluso hasta de las mismas condiciones de insalubridad en las que viven muchas personas, sobre todo en poblaciones de los departamentos, pues hace que con todo esto del COVID se vuelve un caldo de cultivo. El tema de los albergues luego de estas dos tormentas, ahí está la información. Hay se han disparado los casos en Quiché, en las Verapaces y en Izabal, donde la gente lamentablemente al día de hoy todavía en algún cierto porcentaje están en albergues. Es que todavía hay partes inundadas, es tremendo claro. eso. Bueno, creo que ya recobramos la comunicación con el doctor. Doctor, nos explicaba usted acerca de proteger a los niños del COVID-19, porque digamos, vamos a reiterarlo, al principio de esto se creía que era un virus que afectaba solo a los adultos mayores y no a los niños. Ya al paso de los meses, la realidad nos dice que no. Sí, eso es una excelente pregunta y algo importante que puntualizar. Si bien los niños se afectan con menos gravedad que los adultos, sí que se afectan. O sea, los niños se infectan en la misma proporción que se infecta un adulto. Claro, la gravedad suele ser menor. No sabemos todavía exactamente por qué, hay distintas teorías, pero sí la gravedad es menor en el niño. No quiere decir que no se pueda complicar, sí que se complican en ocasiones. Nos ha tocado ver niños muy complicados por COVID-19 como tal. De nuevo, es más raro, pero sí se da. Ahora, este síndrome en particular se da básicamente solo en niños. A diferencia del Kawasaki, que se da usualmente en niños pequeños, este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociada a COVID-19 se puede dar en niños un poco más grandes, que es una diferencia tal vez que tendríamos. Mucho cuidado, si su niño llega a contagiarse de COVID-19 y a los pocos días empieza con fiebre elevada, que no luzca bien, que no lo vea bien, si empieza con rash en el cuerpo, ojos rojos o con diarrea y o dolor abdominal, estos son síntomas que podrían corresponder a un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Debería de inmediato consultar a su médico porque puede ser muy grave y puede ser incluso fatal. Las consecuencias de este síndrome así pueden ser muy graves. Pueden ir desde el problema del corazón, como les mencionaba, puede inflamarse el corazón, lo cual es muy grave, puede inflamarse todo el cuerpo y pueden llegar incluso, en el peor de los casos, a fallecer. Eso se puede evitar dando un tratamiento temprano y un tratamiento agresivo, o sea, sí hay un tratamiento que podemos dar. Ahora, lo importante, yo creo que por ahí también iba su pregunta, es que sí tenemos que proteger también a los niños de COVID-19. A veces pues hay cosas que tenemos que hacer nosotros como adultos y no tenemos opción, los que nos toca trabajar pues nos tenemos que ir a trabajar y paciencia, tenemos que hacerlo, especialmente los que estamos en el sector salud. Los niños no tienen por qué ir a lugares donde haya aglomeración de personas, no tienen por qué recibir visitas que no sean necesarias. En el futuro, pues cuando empecemos colegios, habrá que ver cómo se hace esa dinámica para reducir el riesgo con los niños, pero sin duda tenemos que proteger también a nuestros niños para tratar en la medida de lo posible de evitar que lleguemos a tener un contagio. O sea, no es que tengamos que despreocuparnos y decir, no, como al niño pues no le da, sí le da. O decir, no, es que el niño nunca se complica, no, sí, a veces se complica el niño y tenemos que hacer todo lo posible, primero porque no se infecte, no se contagie, y luego si se llega a contagiar, pues estar atentos para ver si no hay algún signo de complicación que nos haga consultar de inmediato con el médico. Doctor, ¿cómo pueden los padres reaccionar con más prontitud a esto? Porque entiendo que en muchos niños podría haber el caso que les dé un COVID más leve,
pero se les puede desarrollar posteriormente como una complicación y el padre ni siquiera saber que su hijo empezaba con COVID, sobre todo porque los niños se enferman muchísimo, pues, o sea, es la de los virus y los gérmenes y demás. Claro, hay signos de alarma. Si usted ve que el niño empieza con fiebre elevada, especialmente si ya le dio COVID, pero si no sabe que le ha dado COVID y empieza con fiebre elevada, eso es un signo de alarma, especialmente si cuesta que baje o si tarda más de 24 horas con la fiebre. Otro síntoma clave ahorita es, le mencionaba, ojos rojos y rash en piel. Esto no solo lo da esta enfermedad, lo dan muchas otras enfermedades, pero ya nos da un signo de alarma que podría estar desarrollando algo más. Dolor abdominal y diarrea, especialmente si hay COVID, eso también es un signo de alarma porque se asocia mucho con este síndrome. Y especialmente si el niño no luce bien. Hay algo que sabemos en medicina, que el clínico, el médico puede dar al niño y decir, este niño no me parece que está bien, y por estudios serios sabemos que en efecto ese paciente que no luce bien tiene algo más. El que la madre o el padre vea al niño y no lo vea bien, eso es un signo de alarma importante. Consulte a su médico le puede hacer algunos estudios de laboratorio y con eso determinar si hay o no hay una posibilidad de este síndrome. Y los médicos también tenemos que estar todos muy alerta y atentos porque esto no es algo que vemos con frecuencia, es una enfermedad nueva. El síndrome de Kawasaki de por sí es difícil diagnosticarlo porque no se da tan frecuentemente y básicamente los que tenemos la especialidad, por ejemplo, de infectología o los reumatólogos, los inmunólogos, pues nos toca ver estos síndromes, pero el pediatra general usualmente no. Entonces tenemos que estar muy atentos a estos signos sutiles de esta enfermedad para poderla diagnosticar apropiadamente y de nuevo, con un tratamiento adecuado debe de irle bien al paciente. Para finalizar, doctor, ¿cuál pudiesen ser las recomendaciones, aunque ya nos dio algunas, sobre todo pues en esta época en donde pues pareciera que estamos ante una, y voy a citar las palabras del doctor Edwin Asturias, sostenida estadística de casos a la alza de COVID-19? ¿Cómo proteger a los niños? Porque digamos, si a uno de adulto a veces se le complica un poco el tema del distanciamiento social, no estarse tocando la cara, lavarse las manos, pues hay que entender un niño de 3, 4, 5 años, o sea, es muy complicado. Pero por favor, recomendaciones para los padres de familia. Sí, creo que lo más importante en este momento es buscar el bienestar general del niño, asegurarnos cosas que debiésemos de asegurar siempre, por ejemplo, su carnet de vacunación completo. Si no podemos evitar COVID, pues evitemos las otras enfermedades y si nos dan juntas, pues es mucho peor por lógica. Entonces, asegurar el carnet de vacunación, asegurar su adecuada nutrición, si es un lactante, o sea, un bebé de edad que todavía toma lactancia materna, pues que siga con su lactancia materna, no quitársela por nada del mundo, porque eso lo va a ayudar a estar bien nutrido y de nuevo tratar de que coma adecuadamente, que tenga una vida lo más sana posible en este momento. Eso es algo que debiésemos de hacer siempre y que en este momento debemos de reforzar todavía más. Luego, hacer lo posible porque no esté expuesto más allá de lo necesario. Y esto suena a veces cuestión de sentido común, pero no siempre es así. Me ha pasado y lo hemos visto en ciertas ocasiones que nos dicen, mire, pero es que yo desinfecto todo, el súper, me cambio de ropa. Bueno, sí, pero tal vez lo más importante es el distanciamiento de personas que podrían contagiarnos, que en este momento sabemos que es cualquiera. Entonces, tratar de que si no es necesario que el niño esté con otras personas, pues que no le esté, buscar nuestra burbuja en la medida de lo posible. Lógicamente con la familia pues sí tiene que estar, con papá, mamá, hermanitos, etcétera, pero no tiene por qué ir a lugares que no es necesario, ¿verdad? Llevarlo al supermercado, por ejemplo, pues no es necesario, pues no lo hagamos. Llevarlo a un lugar concurrido, pues tampoco es necesario, no lo hagamos. Mantenerlo alejado de los demás es importante. Y finalmente las medidas básicas que hemos usado todos, uso de mascarilla, higiene de manos frecuente, también funciona en niños, totalmente recomendado también, niños arriba de 2 años en particular, más pequeños pues puede costarles mucho hacer problema, pero arriba de los 2 años suelen dejarse muy bien su mascarilla y pues eso nos ayuda también a protegerlos y en particular esa higiene de manos frecuente, si los niños tocan todo, si se hace una buena higiene de manos van a estar seguros. Bueno, le agradecemos mucho, doctor Mario Melgar, por haber estado con nosotros abordando y explicándonos acerca de esta enfermedad. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, Carmina, y sobre todo tomar en cuenta para estas temporadas, ¿no? Para estas fiestas que ya se avecinan, lo hemos dicho reiteradamente acá, con que no se hagan ciertas cosas este año y nos esperemos para más adelante, no va a pasar absolutamente No, y nada. Guatemala ha estado muy bien y es algo que tenemos que entender, ¿no? Hasta ahorita no hay nada que indique que vamos a estar en confinamiento en absoluto para las Claro. fiestas y es algo que hay que aprovecharlo, pero evitar que tengamos un enero. Catastrófico. Exactamente, así que hay que Más a que este seguirse 2020. cuidando. Bueno, gracias Carmina, nos vemos la próxima semana. Gracias, María, ha sido un gusto. Igualmente, ustedes tengan un reparador descanso.